Saludos y muchas bendiciones para todas las personas que se van conectando. Bueno, en esta noche vamos a tener un debate sobre la observancia del Shabbat, un mandamiento. Viendo las posturas que existen, creo yo que la postura a la cual haremos defensa de ella es una de las posturas más coherentes y más sanas con el cristianismo. Y para hacer defensa de nuestra posición, por nuestra parte, primeramente es importante poder aclarar de que el creyente no está obligado a guardar el Shabbat. Por nuestra parte vamos a hacer defensa de esto, pero eso de allí no se sigue de que tengamos algún tipo de prohibición de hacerlo. Por lo tanto, acá mi oponente no me podría exigir algún tipo de prohibición porque no está dentro de mi argumento y estaría construyendo un muñeco de paja y lo cual yo no me voy a hacer responsable de la argumentación que no me pertenece. Sí, es importante poder entender de que la persona que quiera guardar el Shabbat tiene todo el derecho para hacerlo. Ahora, esto dicho por mi parte, y la cual haré defensa de estos dichos, se ilustra de la mejor forma en el libro de los Romanos a partir del capítulo 14, versículos 5 al 6. Dice así la escritura: unos hacen diferencia entre días y días, otros juzgan igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. La escritura, al decir alguno, está indicando esta comunidad de creyentes en Roma, al cual Pablo le está dirigiendo esta carta. Esta comunidad de creyentes, es importante poder entender de que la comunidad de creyentes en Roma era una comunidad mixta. Entendiendo esto, podemos entender quiénes eran los que hacían diferencia entre días y días, como es el caso de los creyentes judíos, y quienes tenían todos los días por iguales, ¿sí? Al ser una comunidad mixta, el Pablo indica de que esta comunidad habían personas que juzgaban todos los días por iguales. Por lo tanto, no se puede sostener el mandamiento del Shabbat, porque si el mandamiento del Shabbat fuese vinculante a la cristiandad, todos tendrían que hacer diferencia entre días y días. Ahí está. Si no fuese de este modo, si el Shabbat supuestamente fuese un mandato, el apóstol Pablo tendría que necesariamente reprender a esta otra parte que juzga igual todos los días. Sin embargo, el apóstol Pablo no lo hace. Algunos podrían decir, bueno, es que aquí no se está hablando del Shabbat. Bueno, ¿acaso nuestros amigos los adventistas no son ellos los que dicen de que el Shabbat tiene un nombre propio en diferencia a los demás días? Y esto no lo hace diferente a los demás días. ¿Acaso el día del Shabbat no es un día bendito y santificado y esto no lo hace diferente a los demás días? Al buen entendedor, con pocas palabras. Acá nuestro amigo está en un dilema que tiene que resolver, porque si el Shabbat supuestamente fuese un mandato dado a los creyentes, ¿cómo es posible que dentro de la comunidad de creyentes en Roma existe una parte que juzga igual todos los días, cuando según su propio razonamiento el Shabbat es un día diferente a los demás días? Bueno, espero que acá mi hermano Wichi pueda responder a esto. Bueno, ha quedado en evidencia de que por nuestra parte no estamos en contra de que las personas guarden el Shabbat. No es pecado guardar el Shabbat, ni aquel que lo haga se está judaizando. El problema está cuando tomamos algo que es vinculante a nuestra conciencia, que es vinculante a nuestra denominación, de allí lo trasladamos a un aspecto superlativo y vinculante a la cristiandad. Y decir ahora de que el Shabbat es un mandato vinculante a la cristiandad y que de allí depende objetivamente la moral cristiana y que de no hacerlo nuestra moral fuese pura apariencia y nula, es inaceptable. Y es allí donde damos el debate, entendiendo de que el creyente cuenta con toda plena libertad en su conciencia. Dice la escritura que el que hace caso, dice la escritura, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si alguien tiene la convicción de que algo es puro, para él lo es. Si alguien tiene la convicción de que algo es impuro, para él lo es. Si alguien tiene la convicción de que tiene que guardar un día, pues hágalo. Si alguien tiene la convicción de que no tiene que guardar un día, que no lo haga. Y no debería de ser una cuestión obligatoria, porque la escritura dice que el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Por lo tanto, no estamos obligados a guardar el Shabbat, ni tampoco debería de ser una cosa obligatoria, la cual deberíamos de ser juzgados por él.
Es por eso que la Escritura en el libro de los Colosenses capítulo 2 versículos 16 al 17 dice así de forma textual: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comidas o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue en cuanto a días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Contundencia bíblica. Este es el patrón bíblico que nos permite poder abordar y en este tema, entendiendo que algunos hacen diferencias y días y otros juzgan igual todos los días, como es mi caso. Dios, por mi parte, me ha dado el entendimiento que el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, un día como para adoración está de más. Como dice la Escritura, el cual nos muestra un principio de vida, dice en Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 24, del 23 al 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. ¿Qué dice la Escritura? Y todo lo que hagáis, sí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Así que el creyente dentro del nuevo pacto, ya con esto concluyo, el creyente dentro del nuevo pacto, sí, ya sea que coma, que vista, que trabaje o que sirva a otro, la vida del creyente es una vida de continua adoración. Como dice la Escritura, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Que el Señor les bendiga, hermano. Bendiciones para cada uno de ustedes. Mi postura es defender que si el cristiano debe guardar el sábado. Muy bien, pero antes quisiera empezar con ese texto que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, que dice lo siguiente: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. En ellas, algunos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras. Allí estamos viendo cómo Pedro nos está llamando la atención de que debemos tomar los escritos del hermano Pablo con pinzas, porque hay muchos indoctos que toman sus cartas, algunos puntos que son difíciles de entender, para torcerlos para su propia perdición. Ahora, debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar la Biblia todo el contexto bíblico. No podemos sacar un texto de su contexto. Por ejemplo, en Salmos 119, 106 dice lo siguiente: la suma de tus palabras es la verdad. Tus justas leyes permanecen para siempre. Y en Isaías 28:13 presenta la idea de que por eso el Señor les explicará con detalles, línea por línea, palabra por palabra, un poquito aquí, un poquito allá. Les hablará para que caigan de espaldas, queden heridos y enredados y atrapados. Ahora bien, aquí estamos viendo, con esta plataforma, entro a defender la postura que el creyente sí tiene que guardar Shabbat. Y quiero remitirme a Génesis, capítulo 2, del 1 al 3, dice lo siguiente: fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que ha hecho en la creación. La pregunta que deberíamos plantearnos es: ¿por qué Dios, después de haber terminado los cielos y la tierra en 6 días, toma otro día más? Y no solamente toma ese día, sino que lo bendice y lo santifica, Kadosh, aparte para uso santo. Aquí estamos viendo la institución que Dios hizo, donde Dios instituyó el sábado en la creación.
La semana de la creación es de Dios, junto con el sábado son de Dios. Todos los días son de Dios y Dios se lo da a quien Él quiere. Y más adelante, Dios le da el sábado en el monte Sinai a los israelitas. Capítulo 20 de Éxodo dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué el israelita tendría que guardar el sábado? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. ¿Por qué los israelitas tendrían que guardar el sábado? ¿Porque son judíos? No, porque en 6 días Dios le dio ejemplo en la creación, porque Dios descansó el 7º día. Por esa razón ellos tendrían que guardar el sábado. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Dios acaso ha cambiado de pueblo? ¿Dios ha cambiado de pueblo? ¿Con qué pueblo Dios ha hecho pacto? ¿Con los gentiles o con el pueblo de Israel? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Jeremías capítulo 31, del 31 en adelante, dice lo siguiente: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y Judá. ¿Y en qué se basaría ese nuevo pacto? Dice lo siguiente: no será como un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé en la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirmó el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente. La pregunta es: ¿qué ley Dios iba a colocar en la mente de su pueblo en el nuevo pacto? ¿Qué ley Dios iba a colocar en el corazón de su pueblo? Cuando Jeremías escribía esta cita, ¿en qué ley estaba pensando el profeta Jeremías? Claramente se refiere a los mandamientos de Dios. Y en Hebreos capítulo 8 presenta la misma idea, que cuando Dios hace el pacto con la casa de Israel, lo hace, valga la redundancia, con la casa de Israel. Dios no ha cambiado de pueblo. Si Dios no ha cambiado de pueblo, entonces la ley que fue dada en el Sinaí bajo el antiguo pacto sí pertenece, porque el nuevo pacto consiste en que Dios colocaría esa ley en el corazón de su pueblo. Así que el cristiano está obligado a guardar el sábado. Listo. Muy bien. Bueno, recuerden que estamos debatiendo sobre el tema si deben o no guardar como mandato el Shabbat los creyentes, ¿sí? Y cuando decimos creyente, tenemos que pensar en la iglesia dentro del nuevo pacto, y esta iglesia dentro del nuevo pacto esta iglesia dentro del nuevo pacto está conformado tanto como por judíos como por creyentes, ¿sí? Y como está conformada tanto como judío como creyente, y si no hubiese ningún tipo de distinción, el Concilio de Hechos capítulo 15 no tendría ningún tipo de sentido. Si no hubiese una distinción clara entre gentiles y judíos, bueno, ¿qué sentido tendría un ministerio como el ministerio del apóstol Pablo o el de Pedro? Ya que a Pedro se le fue comisionado hacia los de la circuncisión, y sin embargo a Pablo se le fue encomendado el ministerio hacia los gentiles. Ahí estamos viendo distinciones completamente claras. Y en la escritura, si tal cual no habría ningún tipo de diferencia o distinciones. Justamente vemos en el libro de los Hechos, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él regresa de este viaje misionero, justamente el que le sale al encuentro es Jacob. Cuando Jacob le sale al encuentro, le dice y le da las buenas noticias de cuántos judíos celosos de la ley se habían convertido, ¿sí? Sin embargo, él le comunica de que había una situación, y era que se estaba hablando falsamente de él. Ahora, ¿qué era lo que se estaba hablando falsamente de él? Que él enseñaba a los judíos que estaban entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Cuál era esa forma en la cual él estaba apostatando referente a Moisés y a sus tradiciones? Sí, en enseñar a los judíos que no se circuncidaran a sus hijos en el 8º día.
¿sí? Sin embargo, Jacob le da algún tipo de recomendación. Mira, hay uno acá entre nosotros, ve y haz voto con ellos. Todos estos votos estaban ligados a ceremonia, a sacrificio, el cual Pablo iba a hacer para demostrar de que él como judío, andaba ordenadamente guardando la ley y que nada de lo que se había dicho referente a él era cierto, porque no se negaba la circuncisión al 8º día. También vemos donde ellos están celebrando fiesta. Pero ¿qué pasa con los gentiles que habían creído? ¿Acaso los gentiles que estaban creyendo tendrían que necesariamente hacer todas estas cosas? ¿Qué dice la Escritura? Hechos capítulo 21 dice así: toma contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informa acerca de ti, sino que tú, Pablo, andas ordenadamente guardando la ley. Como el judío creyente ordenadamente guardaba la ley, circuncidando a su hijo al 8º día, celebrando la fiesta, haciendo ritos de purificación. Pero sigue diciendo la Escritura, ahí vienen los gentiles. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito detenidamente que no haga nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Allí vemos una distinción clara en cuanto a los gentiles que han creído y los judíos creyentes en el Mesías. Sí, lo otro es de que nuestro amigo cita el caso de Génesis. Pero hay un tema en el caso de Génesis, y es que nosotros no estamos hablando cuándo fue que Dios santificó y bendijo un 7º día. ¿Sí? Lo que tendríamos que responder es en qué momento fue dado este mandamiento y en relación a quién fue dado este mandamiento. Porque cuando se cita el caso de Éxodo capítulo 20, justamente los que están en condición de receptor, cual se le está transmitiendo este mandato, es a la nación de los hijos de Israel, y a quien se le da el ejemplo de que Dios obró en 6 días y cesó en el 7º día fue a la nación de los hijos de Israel. Dios está haciendo un pacto con esta nación, y dentro de este pacto están la tabla de los 10 mandamientos. ¿Sí? Dios no está dando mandamientos universales en Éxodo capítulo 20. Lo otro es que el amigo dice de que el Shabbat es del Señor. El Shabbat es del Señor. Sí, claro que el Shabbat es del Señor. Listo, mi hermano. Ya con esto voy a concluir ya. Claro que el Shabbat es del Señor, pero no solo el Shabbat. Todo es del Señor. Dice la Escritura que el mundo y lo que en él habita es del Señor. Dice el Señor, mías son todas las cosas, el alma que pecare ciertamente morirá. Dice la Escritura, yo soy el dueño de la plata y del oro. Eso lo que significa es el principio de propiedad. Todo es de Dios y le pertenece a él. Pero lo que tendríamos que ver es el principio de mayordomía. ¿Para quién se le es dado? Ahí está, porque sabemos de que, un ejemplo, los que estaban como levita era para una tribu en específico, lo cual ellos tendrían que servir como administradores en la casa del Señor. Los de Judá en el reinado, y así sucesivamente. Y en relación al Shabbat, claro, es del Señor, pero ¿para quién le fue dado? Ahí es la pregunta que está en interrogante. Y espero que nuestro amigo pueda responder a eso. Muchas gracias, amigo. Le toca al hermano un llamado. Ahí voy a ver si pago el micrófono. Dame un momentico y ya pago mi micrófono. Aquí estamos. Traten de cerrar rápido, porque está agarrando un minuto más dentro de lo normal. Entonces, dale. Barba, habíamos hablado que se nos era permitido un tiempo para ir redondeando. El amigo de un llamado tiene también esa posibilidad. Llamados. Muy bien. El hermano dice que hay distinción entre judíos y creyentes en el nuevo pacto, pero Pablo se encarga de acabar con esta idea cuando en Efesios capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos hizo uno, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad. El versículo 15 dice lo siguiente: pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad al hacer la paz. Así que Pablo allí se está encargando de que no existe tal cosa de que pueblo judío
y creyente. Pablo presenta la idea que el verdadero judío siempre ha sido aquel que se acate a las leyes de Dios. Ahora el amigo citó Colosenses 2.16, pero el Colosenses 2.16 no está hablando del sábado, del séptimo día. El contexto lo dice, versículo 17 dice: todo esto era sombra de lo que había de venir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿El sábado fue sombra? ¿Cuándo fueron necesarias las sombras? ¿Antes o después del pecado? Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 19. Dice lo siguiente: entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fíjese que allí se está hablando de una ley. Dice, ¿cuál fue el propósito de esa ley? Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Aquí Pablo está presentando la idea que hay una ley que fue añadida hasta la promesa, hasta la descendencia de la promesa. ¿De cuál promesa? De cuando viniese Cristo Jesús, que es el cuerpo, que es lo que presenta Colosenses 2.16. Colosenses 2.16 no está hablando del sábado, el séptimo día. Si el amigo aquí dice que el sábado que se presenta allí en Colosenses 2.16 es el sábado del séptimo día, tendrá que demostrar cuándo fue creado el sábado y dar el texto donde el sábado era una sombra. Y además tendrá que mostrar cuándo en el ministerio de Cristo se cumplió el sábado como sombra, como por ejemplo sucedió con la Pascua en la vida de Cristo Jesús. Ahora bien, el amigo cita Romanos capítulo 14, versículo 5 y 6, pero allí no está hablando tampoco del sábado del séptimo día. De hecho, el contexto es de comida, se está hablando y de recibir a los débiles en la fe. Allí no se está hablando del sábado ni del séptimo día, porque eso contradeciría a Pablo en algunos textos donde él hace mención de que el creyente debe guardar el sábado. Así que allí no está hablando del séptimo día. Allí se está hablando, según el contexto histórico, algunos esenios tenían la costumbre de evitar ciertos alimentos y ciertas comidas. Entonces, los débiles allí eran los que se abstenían de comer ciertas cosas. Y dice que los que eran fuertes tenían que recibir a los débiles en la fe. Allí el contexto es recibir al débil en la fe. No está hablando de el día de reposo, ni de comida tampoco. Yo dejé en claro una cuestión que se tenía que resolver. Ahora, si dentro de su argumentación usted dejó en evidencia de que el mandamiento del Shabbat, o el séptimo día en este caso, era un día diferente porque Dios lo bendijo y lo santificó. Ahora, ¿cómo es posible que dentro de la comunidad de creyentes exista una parte que juzga igual todos los días cuando dentro de su propio razonamiento el Shabbat es diferente a los demás días? Hay una tensión ahí que espero que usted pueda resolver esto. Muy bien. No entendí 3 minutos, llamado. No entendí la pregunta, que la reformule de nuevo. Reformuló otra vez, Yandy, la pregunta, más directo. Dentro de la comunidad de creyentes en Roma, ¿sí? Dentro de esta comunidad de todo, ¿sí? Existían personas que juzgaban todos los días por iguales y otros que hacían diferencia entre días y días. Si el mandamiento del Shabbat fuese vinculante a la cristiandad, justamente todos tendrían que hacer diferencia entre días y días y no existiría la posibilidad de que exista una parte que juzgue igual todos los días. ¿Cómo es posible que exista esta parte incluida como creyente dentro de esta comunidad que juzgue igual todos los días? Hay una tensión que espero que pueda resolver. ¿Entendió, llamado? Sí, entendí. Que el hermano no Entonces está tomando tiene 3 minutos. Sí, el hermano no está tomando en cuenta el contexto que estamos leyendo. La atención que se tenía al leer el capítulo 14 de Romanos es hacer esas diferencias entre día y días. Los que juzgaban a los otros de hacer esa diferencia no se estaba refiriendo al sábado, ya lo dije, se referían a esos días, por ejemplo, de ayunos y días que no tenían nada que ver con el sábado, porque de lo contrario, en el capítulo 14, cuando habla de recibir
al débil en la fe. Dice el versículo 1, reciben al que es débil en la fe, pero no entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. O sea, los débiles eran los que comían verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Así que lo que está tratando de explicar Pablo es lo siguiente, que aunque algunos hacían cosas que para los débiles eran problema, lo que está diciendo Pablo es, si lo hace, aunque está mal, lo hace entre él y el Señor. Nadie debe juzgar eso. Si alguien, por ejemplo, no guardaba el sábado, ¿no debía ser juzgado? Eso contradice todo lo que dice Pablo en otras escrituras. Así que dice el versículo 5, no, el versículo 7 en adelante, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, para el Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer, ante el tribunal de Cristo. El mandamiento del sábado seguía siendo un mandamiento vigente, claro que sí, porque la ley sigue vigente, como lo dice en el mismo capítulo, en el mismo libro, capítulo 2, 12, versículo 7, no sé si me equivoco. Vaya no, cerrando, hermano, ya está listo el tiempo, puedes ir cerrando. Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que Pablo presenta la idea de que la ley sigue vigente. Entonces, en Romanos 14 no está hablando de los 10 mandamientos ni tampoco del sábado. El contexto histórico lo dice. El contexto inicial del versículo 1 habla de comida y de bebidas. No está hablando del sábado. Muy bien, no pudo resolver el dilema, no pudo resolverlo, se tuvo que ir por la tangente, empezó a hablar referente a las comidas y no tocó la cita. Si ustedes se pudieron percatar de que la cita no se abordó, no se leyó todo referente a las comidas, referente a los que por el Señor viven y a los que han muerto por causa del Señor, y cuando se habla referente al tema del tiempo, ¿sí? Cuando dice no, se refieren a ayuno, porque ellos se abstenían de comer en ciertos momentos, y para concluir de que se está hablando referente a los ayunos. Pero es tremendo, porque él dice que ahí no se está hablando del Shabbat, porque supuestamente no se menciona, sí, pero termina concluyendo de que se trata referente a los ayunos cuando tampoco se hace mención de esto. Ahí vemos que hay una doble vara, ¿sí? Hay una doble vara a la hora de interpretar las escrituras. Bueno, si las personas se abstenían de comer, en cuanto a qué se abstenían, sí, se abstenían de qué. Dice, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni todo lo que a tu hermano le fuese de tropiezo. No pudo responder porque justamente si el mandamiento del Shabbat fuese un mandamiento vinculante a la cristiandad, no existiría ni la más mínima y pálida posibilidad de que existieran dentro de la comunidad de creyentes una parte que juzgue igual todos los días. El apóstol Pablo necesariamente tendría que haber reprendido a esta parte o tendría que haber remarcado esta situación y no lo hace. Dice, hay que existe una parte que juzga igual todos los días, ¿sí? Que no hace diferencia en cuanto a los días, ¿sí? Lo otro después que se va referente a Romano de que la ley justa es buena, sí, exactamente, estamos totalmente de acuerdo. El punto es, lo que tendríamos que responder es, ¿y quién puede cumplirla? Si la ley es justa y justamente lo que demanda es un cumplimiento total, porque dice la Escritura, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la vida, en el libro para hacerla, ¿sí? Si su exigencia por parte de la Escritura es un cumplimiento total, ahora la pregunta es, ¿quién puede cumplir en este caso? ¿Quién pudiera cumplirla? Tremendo.
¿quién pudiera cumplirlo? Bueno, el apóstol Pablo, cuando acusa tanto a gentiles como a judíos, Listo. dice, ya con esto voy a terminar, dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Sí, somos insuficientes frente a la ley para poder cumplirla. Sí, y por ella somos también condenados, porque la ley condena. Dice que el que aborrece a su padre, que muere irreversiblemente. Muchas gracias. Ahora la pregunta del amigo. Llamado, una pregunta concreta, más entendible, para que ahora te responda. Muy bien. En Hebreos capítulo 4, verso 9 al 10 dice lo siguiente: por consiguiente, queda un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. La palabra aquí que aparece allí para reposo es Shabbatón, sábado. La pregunta es, el que entraba en ese reposo que se habla allí en el versículo 9, pone referencia a Dios entrando en ese reposo. Dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios de las suyas. La pregunta es, ¿cómo descansó Cristo? ¿En el sábado o en Cristo? Si tienes otra opción, lo puedes posponer y defender. La pregunta es, ¿en qué reposo se habla allí que el cristiano debe entrar? Que pone a Dios de ejemplo, que entró en ese reposo. ¿Dónde descansó Dios? ¿Descansó en Jesucristo o descansó el sábado? Esa es la pregunta. Bueno, Yandy tiene 3 minutos para responder. Ahí va. Si puedes, llamado, poner el micrófono, apagar el micrófono, perdón. Bueno, muy bien. No entendí muy bien la pregunta, ¿viste? No entendí muy bien la pregunta. Supongo de que... Lo repito la pregunta. Dice el versículo 9, dice lo siguiente: por consiguiente, queda todavía un reposo especial. Y en el versículo 10 da la idea de que Dios descansó de sus obras, es decir, debemos entrar en ese reposo como Dios y descansó en ese reposo. La pregunta es, ¿cuál es ese reposo? ¿Cuándo descansó Dios? ¿En el sábado o en Cristo? O si tienes alguna otra opción, lo puedes presentar y defenderla. Está libre. ¿De qué sábado allí el cristiano debe entrar? Porque aquí está hablando del cristiano. Listo, Yandy. Creo yo que la pregunta que se me está haciendo, ahí el micrófono, mi amigo, ahí si me puedes volver el tiempo, ¿me puedes volver el tiempo, por favor? Listo. Muy bien, muy bien. Acá nuestro amigo nos está diciendo a qué descanso, a qué reposo es el que el creyente está entrando cuando se cita a partir del versículo 9, dice, porque por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿sí? Es lo que me abre la pregunta, la interrogante, bueno, ¿cuál es este reposo al cual se está refiriendo? Bueno, sin lugar a dudas no es el reposo del séptimo día. ¿Por qué no es el reposo del séptimo día? Porque desde un aspecto gramatical justamente no se hace referencia, se utiliza una novedad en cuanto al término, el que ha entrado en este reposo, se utiliza una novedad para referirse a algo completamente distinto. Algo distinto al reposo que se hace mención en los primeros capítulos cuando habla referente a la nación de los hijos de Israel, cuando van a entrar a Canaán, que Canaán simbolizaba el reposo de Dios para este pueblo, ¿sí? Y dice, pero no han entrado en no entrarán en mi reposo. Luego de esto también cita una segunda opción. ¿Cuál es esta segunda opción? La segunda opción es, dice así la escritura, pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo de la misma manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Justamente hace referencia al séptimo día en la creación, y cuando se hace referencia al séptimo día en cuanto a la creación, indica de que no entraría en este, pero ciertamente el pueblo, la nación de Israel entró a Canaán y también guardó el mandamiento del séptimo día y ratifica y dice,
no entrarán en mi reposo, para luego comunicar de qué reposo se está hablando. ¿Sí? ¿De qué reposo se está hablando? Bueno, se está hablando de una novedad dentro del nuevo pacto, que el creyente que ha entrado en el reposo de Dios ha reposado de sus obras como Dios de la suya. El punto, la pregunta es inconsistente, porque no tendríamos por qué preguntarnos en qué día Dios reposó, sino lo que tendríamos que preguntarnos es cómo Dios reposó de todas sus obras. Así como el que ha nacido de Dios, el creyente ha reposado de sus obras. El creyente no tiene que obrar en cuanto a la salvación, así como Dios reposó en un séptimo día, o sea, dejó de obrar. Así el creyente que ha entrado a la salvación, que ha entrado en esta novedad de nueva vida, ha reposado de sus obras y no tiene que obrar en cuanto a su salvación. Lo que tenemos para hacer referencia es en cuanto a esto. Lo otro es que de ninguna manera se podría estar hablando del reposo del séptimo día por una cuestión de gramática, porque justamente se está usando un verbo, el que ha entrado y que ha reposado. Estos son dos verbos que tienen su categoría verbal, es presente, la categoría verbal está en presente perfecto, que indica una acción completa, una acción completa, permanente y definitiva. Si fuese el día de reposo, tendría que decir los que están entrando en el reposo. Sí, porque justamente cuando uno entra en el reposo del séptimo día, tiene que salir para volver a entrar. Sin embargo, desde la gramática podemos entender de que esos verbos están en pretérito perfecto, que da una obra completa y terminada y definitiva. Por lo tanto, tendríamos que cambiar toda la estructura gramatical para entonces poder entenderlo de este modo. Así que ni el contexto histórico, pues, se le está hablando a judíos que ya guardaban el reposo, no tendría ningún sentido que se le exija, ni tampoco la gramática lo apoya en la interpretación de este amigo. Muchas gracias. Llamado urgente, cuando puedas, tienes 2 minutos para refutar lo que él dijo. No importa a quién se le haya escrito el libro, no. Son cristianos, judíos convertidos al cristianismo. Es decir, no importa, porque Pablo lo que está dando, la idea es de descansar. ¿Cómo? El versículo 9 lo dice. Vimos que fue por la tangente, no respondió a la pregunta. La pregunta fue, ¿cómo descansó Dios? ¿En Cristo? Porque es la idea que ya había predicho, porque ya yo sabía que tienen esa idea de que ese sábado, ese reposo que habla allí es Cristo. Entonces le puse dos opciones y le di la libertad de poder dar otra opción, y vimos que no pudo dar esa otra opción. El versículo es claro. Dice, porque el que entra en el reposo, ¿cuál reposo? En el versículo 9 lo dice, el Shabbatón. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora dice el versículo 11, esforcémonos, aquí está el mandato para el cristiano, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Cómo descansó Dios? Ahora él dijo que algo hay que no entendí muy bien, que cómo descansó, tendríamos que preguntarnos cómo descansó Dios, y no entendí bien, pero vamos a Génesis y vamos a ver cómo descansó Dios. Es muy claro de cómo descansó Dios. Génesis capítulo 2. Así que terminó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado todo lo que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra. Entonces, el autor de Hebreos nos pone el ejemplo de quién, de Dios, porque dice, el que entra en ese reposo descansa como Dios de sus obras. ¿Y cómo Dios descansó de sus obras? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en el séptimo día. Bendijo ese día y lo santificó. Por eso en Génesis, por eso en Éxodo capítulo 20, dice al pueblo, santifique el día también, porque es lo que él hizo. Fue el ejemplo. Dice, santificad el sábado, porque así también lo hizo Dios en la creación. Bueno, vamos a la segunda sesión, que es la segunda pregunta de Yandy. Hace un llamado urgente para que le haga la pregunta. Él responde a los 3 minutos y después Yandy refuta los 2 minutos. Yandy, puede hacer la pregunta. Yo cité la escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 16, que dice así, por tanto, nadie os juzgue
en cuanto a comidas o bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Acá la palabra días de reposo, desde el aspecto gramatical, se está utilizando el plural Shabbatón. ¿Usted me puede indicar, por favor, dónde o en qué otra parte dentro del Nuevo Testamento se utiliza este término Shabbatón que no sea para hablar referente al séptimo día? Es un llamado. Mira la pregunta, que si le puedo mostrar. Sí. Mira, hago nuevamente la pregunta. Cité Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Estos días de reposo de los que se está hablando, usted dice que tiene que ver en cuanto a la forma que se celebraban estas fiestas y no a la cosa en sí. O sea, no al reposo en sí, al reposo del séptimo día. Ahora, usted me puede mostrar en qué parte de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, se hace uso de este término plural, Shabbatón, para referirse a otra cosa que no sea el reposo del séptimo día. En este caso tendrías que demostrar tú de que se está refiriendo a otra cosa distinta a la que usted hizo referencia, porque tiene dos acepciones, o tiene dos usos, mejor dicho. ¿Entendió? La pregunta es si puedo mostrar un texto donde la palabra Shabbatón se refiere a otra cosa que no sea el sábado. Sí, Ahí. a la otra cosa en la cual usted propone, desde la gramática, el término Shabbatón en plural, ¿cuál es el uso que se le da dentro del Nuevo Testamento? Sí, demuéstrame que el uso que se le da dentro del Nuevo Testamento es ese uso de que usted indica. Bueno, en realidad no aparece, el término aparece aproximadamente 67 veces en el Nuevo Testamento. En realidad, la palabra plural que se aparece allí se usa para el sábado, pero el contexto es quien nos indica qué sábado se está hablando. Muchas veces donde aparece el sábado, este término se refiere al séptimo día, pero tenemos que tomar el contexto. No porque un día aparece en 69 en un caso y luego aparece uno en el otro caso, no vamos a tomar el contexto. Siempre tenemos que tomar el contexto. De lo contrario, el amigo tendría que decirnos cuándo fue necesario la sombra y tendría que mostrarme no solamente ese texto, sino en dónde dice la Biblia que el sábado es una sombra o cuándo fue necesaria la sombra. Aquí lo voy a dejar. Ahora tiene para refutar 2 minutos, Yandy. Bueno, él dice de que si en una parte se hace mención, o su uso, mejor dicho, su uso, es referente al séptimo día, que son en su gran mayoría, pero sin embargo hay otra parte donde su uso es diferente. Bueno, no por las cantidades podríamos definir si se está refiriendo a esto o a lo otro, ¿sí? Sino por el contexto, dice él. Pero el tema es que no me mencionó ni siquiera uno. Yo le pedí uno. Muéstrame desde la gramática en qué momento se usa. Estamos hablando referente desde la gramática, cuál es el uso que se le da al término plural Shabbatón, ¿sí? Y yo le pedí, porque él hace referencia de que aquí lo que se está hablando es en cuanto a otra cosa, no se está hablando al séptimo día. Yo le dije, bueno, muéstrame desde la gramática que este término plural se refiere a donde su uso es conforme a lo que usted propone, pero no pudo demostrarlo. No pudo demostrarlo. Él no pudo demostrarlo. ¿Por qué? Porque hay solamente dos usos. Y los dos usos son para referirse a una semana de 7 días, al total de una semana, ¿sí? Y a sábados, en específico a sábados. Sin embargo, yo sí le voy a demostrar de que su uso sí se refiere al séptimo día. Un ejemplo. En Marcos capítulo 2, versículo 27, el versículo muy citado por nuestros amigos, ahí su uso gramatical para referirse al sábado es Shabbatón en plural. Cuando ellos también dicen que Jesús iba cada sábado como era de costumbre, también se hace referencia al término Shabbatón. En Mateo capítulo 24, cuando se habla referente al fin de los tiempos, que dicen que su vida no sea en sábado y que es muy conocido estos versículos, ¿sí? También el término para referirse al sábado es el término en plural Shabbatón. O sea, gramaticalmente, siempre que el Nuevo Testamento hace indicación al séptimo día, su uso es en plural Shabbatón, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando él me dice, no, pero tenemos que ir al contexto, sí, solucionémoslo dentro del contexto, sí. ¿Y qué usted propone?
¿Qué es lo que usted propone? Ahí está el tiempo de pregunta, que él capaz que me haga una pregunta referente a esto para ver qué es lo que él propone dentro del contexto, porque yo veo que también si hago un análisis exegético, veo que hay un ciclo que no se puede interrumpir. ¿Cuál es este ciclo? Un ciclo constante, y es que se está refiriendo a fiestas que son las celebraciones anuales, que se hace referencia a las lunas nuevas, que es la celebración mensual, y se hace referencia al séptimo día, que es la celebración semanal. Hay un ciclo lógico que no tendríamos por qué interrumpirlo, ¿sí? Así que yo creo que está completamente evidente de que aquí sí se está haciendo referencia al mandamiento del Shabbat desde la propia palabra, desde la propia gramática. No podemos decir que una palabra ahora significa otra cosa. No, las palabras tienen su significado y no lo podemos torcer. No podemos torcer a lo básico. Hay palabras que se refieren puntualmente a una cosa. ¿Y a qué se refiere cuando se usa el término Shabbatón en plural? Se refiere al sábado del séptimo día. Listo, cierre. Gracias, mi hermano. Entonces, llamado, llené tu pregunta, tu segunda pregunta. Él contesta en 3 minutos y tú refutas en 2. Segunda pregunta está ahí mismo en Colosenses 2:16. Dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. ¿Usted puede mencionar un caso en la vida de Cristo Jesús donde el sábado del séptimo día haya sucedido como sombra en su vida, en su ministerio? Adelante. La pregunta. Ok, bueno, dale la respuesta. Tienes 3 minutos. Bueno, acá nuestro amigo establece una regla exegética para decir, en las festividades, dentro de su argumentación, él dice de que estas festividades, como son las fiestas, están teniendo un cumplimiento en la persona de Cristo, ¿sí? Y él abre una pregunta. La pregunta que él abre es, ¿en qué momento el Shabbat vino a cumplir, en qué momento se cumple dentro del ministerio de Jesús el Shabbat, ¿sí? Sería la pregunta en este caso, ¿sí? Lo que tenemos que, para responder si su regla exegética realmente es válida, ¿sí? Es que tendríamos que justificar cada fiesta y lunas nuevas de la misma forma que él está exigiendo que se justifique en relación al tema del Shabbat. Ahora, ¿era hacerlo? ¿Él podría asumir ahora esta cuestión para resolver? El amigo dice que sí, mucho ánimo. Yo quiero que usted me demuestre, dentro de su refutación, en qué momento se cumple las lunas nuevas en relación al ministerio de Jesús. Muéstrame una cita textual que esté indicando un evento dentro del ministerio de Jesús donde se esté consumando las festividades en relación a las lunas nuevas. Y no me hables referente a qué es lo que es las lunas nuevas, porque no hace falta que me indique qué es lo que es las lunas nuevas. Yo necesito que con toda claridad, para que usted me refute a mí, que con toda claridad y con toda certeza usted me indique un versículo y un capítulo donde se esté dando un evento en particular, donde se esté consumando las lunas nuevas en relación con el ministerio de Jesús. Andy, mira, voy a echar un parado así yo como moderador. No, mire, yo necesito que cada uno de ustedes en las preguntas respondan. Pongan su argumento. No hagan preguntas por preguntas. Vimos que el amigo no pudo responder en qué se cumple el sábado del séptimo día en la vida de Cristo como ministerio. Es precisamente eso, querido hermano. Allí es que voy contigo. Te voy a responder la pregunta. Aunque dice que eso era sombra de lo que había de venir, se aplica a lo que Cristo sí podía cumplir. Las fiestas, sí Cristo podría cumplir las fiestas, pero la luna nueva no, y tampoco el séptimo día de la semana. A eso me refiero exactamente. Entonces, ¿qué es lo que Cristo pudo cumplir? La Pascua. Eso sí, Cristo pudo cumplir la Pascua en su ministerio. O de lo contrario, tendrías que demostrarme también cuándo fue necesario las sombras, cuándo fue necesario la sombra y si el sábado apareció antes o después del pecado, porque dice Gálatas 3:19, que hay una ley que fue añadida por causa de las transgresiones. Esa ley se refiere a las sombras que habían de desaparecer con Cristo, pero el sábado no fue dada en el monte Sinaí, ni lo que escribió Moisés. El sábado fue dado desde el Génesis, antes del pecado, no después del pecado.
todo lo que viene después del pecado es sombra. Lo dice Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por un conducto de un mediador. Eso es sombra. Nosotros queremos que el sábado no es sombra. Por eso no se puede señalar un día o un momento, un evento en el ministerio de Cristo donde se haya cumplido ese evento. Mas, sin embargo, las fiestas sí. Tampoco las lunas nuevas. Pero sí se puede ver que Cristo cumplió con la Pascua, con las fiestas, lo que tenía que ver con él, con las comidas y bebidas que tenían que ver con el santuario. Cristo es el pan de vida. Entonces, todas las fiestas que tengan que ver con el santuario, Cristo cumplió, por ejemplo, la primera fiesta, que es la Pascua. Aquí dejo mi... Ok. Yandy, hacer la tercera pregunta para que un llamado la conteste en 3 minutos y el refute en 2 minutos. Muy bien, muy bien. ¿Me podrías mostrar dentro de la iglesia, dentro de la iglesia gentil, dentro del Nuevo Testamento, en qué parte o en qué momento, ya sea por escrito, por comunicado de los apóstoles o por ejemplos históricos, o en qué momento Dios se desagrada de aquellas personas que no guardan el Shabbat? Fíjate, te voy a dar 3 opciones. La primera posibilidad, la primera forma para demostrarme es un mandamiento, donde dentro del Nuevo Testamento hay una indicación o un mandato para que la iglesia tenga que guardar el mandamiento del Shabbat. Si no lo tienes, me puedes indicar un ejemplo histórico donde la iglesia esté guardando el mandamiento del Shabbat. O tercero, o en qué momento Dios se desagrada de aquellas personas que no observan el mandamiento del Shabbat, como es el caso cuando la Escritura habla referente a los fornicarios y todas estas cosas que dice que no heredarán el reino de los cielos. O sea, si tenés un mandato o un ejemplo histórico donde gentiles creyentes en el Mesías estén guardando el mandamiento del Shabbat, o una cita donde Dios se desagrada de aquellas personas que no guardan el mandamiento del Shabbat, para ver si tienes evidencia suficiente para creer y entender de que este mandamiento es vinculante a la cristiandad. Pregunta. Sí. 3 minutos, llamada. Sí, es que ya se lo di en Hebreos capítulo 4. Allí se ve el mandato de Dios de que su pueblo tiene que guardar el sábado, hacerlo como Dios lo hizo en la creación. Ahora, evidencias históricas del primer siglo de cristianos que guardaban el sábado. Aquí te cito las hermosas enseñanzas de la Biblia. Dice, los primeros cristianos, la primera enseñanza de la Biblia, Pacific Press, en 1982, página 444, dice lo siguiente. Los primeros cristianos tenían una gran veneración por el sábado y dedicaban el día a la devoción y los sermones. Y no hay duda de que ellos derivaron de los apóstoles mismos. Es la práctica. Aquí estamos viendo una evidencia histórica que lo puede buscar en el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia, Pacific Press, 1982, página 404. Otra evidencia, la primera iglesia cristiana establecida por autoridad apostólica en Jerusalén ha llegado a ser en materia de doctrina y práctica en modelo para la gran mayoría de lo que se fundó en el primer siglo. Todos los cristianos estaban de acuerdo en celebrar el 7º día de la semana conforme a los judíos convertidos. Eso está en el libro Honky Smith, Historia del Cristianismo, de la Iglesia del Cristianismo, página 50, 50 y 69. Aquí tiene evidencias históricas del primer siglo de que sí los cristianos guardaban el día de reposo. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice lo siguiente. Leamos. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nos está mandando el ángel a que debemos adorar a Dios. ¿Y cómo en la Biblia, según las Escrituras, debemos adorar a Dios? Como creador de todas las cosas, el que creó, el que hizo el cielo, la tierra, el mar. ¿Cómo se debe adorar al que hizo la tierra, el mar? Éxodo 20 lo dice.
acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Así que estamos viendo un mandamiento allí implícito de que Dios nos estaba mandando al pueblo hasta en el último tiempo del fin que guarda sus mandamientos. De hecho, en el mismo capítulo de Apocalipsis 14, versículo 12, dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Usted ahorita dijo que nadie podía cumplir la ley, pero aquí vemos que hay algunos santos que están cumpliendo, que están guardando los mandamientos de Dios. Así que esta idea queda refutado. Y además en Lucas capítulo 1 se presenta la idea de que versículo 6 se presenta la idea de... Mi hermano, cierra. Ya cierro. Por todos los tiempos que no tomé, ahora dámelo como di. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo andaban? Irreprensibles, es decir, no había un mandamiento donde se les podía llamar la atención, es decir, guardaban lo que dice Apocalipsis 12:17, guardaban los mandamientos de Dios. Aquí dejo mi argumentación. Bueno, Yandy, 2 minutos de refutación. Bueno, muy bien, muy sencillo. Yo le hice una pregunta muy clara y no se pudo responder. Primeramente me dice que en Hebreos capítulo 4 se habla referente al mandamiento del Shabbat, pero de ninguna manera. Mire bien, dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Ahí está la retórica, refiriéndose a ellos, los judíos. Reposaron en el séptimo día, sí, pero dice, no entrarán a mi reposo. ¿Por qué no entrarán a mi reposo? Porque está haciendo una distinción y está hablando de este nuevo reposo, ¿sí? Dice, por lo tanto, pues que falta que algunos entres en él, dice, que entres en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Qué día es el día que se está determinando? Hoy es un día distinto al día de reposo. ¿Por qué es hoy? Porque justamente a los que se le anuncia, independientemente del día, a los que se le anuncien y crean y obedezcan a la fe, entrarían en ese reposo que es hoy, ¿sí? Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, ni oyéis si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está hablando de otro día distinto al séptimo día ya mencionado, ¿sí? Y este es el reposo que el creyente ha entrado por medio de depositar su fe en Cristo Jesús. Lo otro es que yo le pregunto por una fuente histórica, sí, y me cita un historiador, pero justamente lo que me tendrías que citar era en qué se basa o en qué fuente histórica se está basando ese historiador para decir tal cosa. Simplemente es una opinión de alguien más. Me tendrías que dar una cita histórica a la fuente. Tendrías que ir a la fuente de cuál es la cita que él está tomando para él decir lo que está diciendo. Y no dijiste nada, ¿me entiendes? Porque me está citando un historiador que dijo tal cosa, pero bueno, ¿en qué fuente, sobre qué base él está citando para decir lo que él dice? ¿Sí? Así se tendría que consultar las fuentes históricas. Es un error, ¿sí? Y lo otro es que él cita Apocalipsis capítulo 14, pero es un mandamiento, es cuando dice que está los que tienen la fe en Jesús y los que guardan los mandamientos, pero él presume, él trata de insinuar de que se está hablando referente a los 10 mandamientos, pero no lo demuestra dentro del contexto de que allí se está hablando referente a los 10 mandamientos. Y no por esto nosotros estamos diciendo de que la iglesia no tiene mandamientos. Claro que la iglesia tiene mandamientos y la iglesia está sirviendo dentro del nuevo pacto bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, como dice Romanos capítulo 7, el cual dice así, mire bien, ya con esto voy a terminar y concluir. Dice, pero ahora estamos libres de la ley
ahí estamos que libres de la ley. El hecho de que nosotros estemos libres de la ley no indica de que se ha anulado la obediencia, porque simplemente lo que ha cambiado es el fundamento de la obediencia. Y veamos por qué digo esto. Dice, por haber muerto por aquella que estábamos sujetos en tiempo pasado, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es un régimen nuevo. ¿Qué régimen? El régimen es el conjunto de reglas y normas que rigen a una nación. Y dice la Escritura que el creyente está sirviendo a Dios bajo un nuevo régimen. No es el mismo régimen, es un régimen totalmente distinto. Y dice, y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí tenemos a nuestros amigos que están sirviendo a Dios bajo un Hermano, listo. régimen. Ya con esto concluyo. Están Espérate sirviendo 2 minutos. Sí, son 2 minutos de refutación. Ya concluyo ya. No es que te garantiza 2 minutos, era de la. Te garantiza 2 minutos y 2 minutos más, como así 2 minutos más. Son 2 minutos, o sea, ponle medio minuto o medio minuto. O 1 minuto más, pero te garantiza 1 minuto más de 1 minuto. Pero en 2 minutos o 1 minuto. Me agarré. No, o sea, te tocaban 2 minutos y pasaron y todavía ya casi te tiraste los 2 minutos. Claro, O sea, claro. reportando. Yo lo que espero es que a los 2 minutos se me avise para yo estar consciente del tiempo. Yo estoy poniendo mano abajo. Para que si usted no leen abajo, yo estoy poniendo abajo, ve cerrando. Listo. Cerrando para no interrumpirlo. No estaba enterado de eso. Como no acordamos eso, no estaba enterado de eso. No pasa nada. Bueno, ya. En conclusión, ya. Estoy empezando, que le estoy escribiendo abajo para no interrumpirlo, que les quede 1 minuto, que vayan cerrando para no interrumpirlos. Sí, no, es buena, es bueno, tu idea es buena, ¿viste? Lo que yo no estaba enterado de que se me estaba escribiendo abajo, porque no estoy consciente de eso. No estoy leyendo, estoy argumentando. Bueno, muy bien. Bueno, nos queda la última pregunta del amigo. La última pregunta es un llamado urgente. La última pregunta es, Sí, esa es la última pregunta. Son 3. Nada más. Apocalipsis 14:7 dice lo siguiente, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La pregunta es, según las escrituras, o según mis ideas, ¿puedes citar algún texto según las escrituras de cómo nosotros debemos adorar a Dios como creador? Pregunta. Si puedes repetir la pregunta, Llamado, responde allí, devuelve la pregunta otra vez. Apocalipsis 14:7 dice lo siguiente, adorad a quién, al que hizo el cielo, la tierra y mar. ¿Cómo se le adora al que hizo, según las escrituras, al que hizo el cielo, la tierra y el mar, según las escrituras? ¿Cómo se le adora? Sí, Yandy. Sí. Dale, tiene los 3 minutos. Bueno, muy bien. Lo que se está indicando es de que nosotros podamos adorar a Dios. Y como Dios, Él es el creador de todas las cosas, tanto el creador de los cielos y de la tierra, etcétera. ¿Sí? De ninguna manera, dentro del contexto, se nos está diciendo de que el creyente está adorando a Dios en el 7º día y de ese modo lo está reconociendo como creador del cielo y de la tierra. No, de ninguna manera eso se puede justificar por el contexto. O sea, le estás añadiendo una idea ajena al texto, ¿sí? Porque eso no es lo que se está haciendo mención dentro del contexto. Es una inferencia, tú estás infiriendo algo, pero no lo puedes justificar por medio de las escrituras. Supuestamente, claro, aquel que adora al verdadero Dios está adorando a ese verdadero Dios que es el creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas, ¿sí? Lo que en la escritura sí se nos enseña por medio de las escrituras es de que la vida del creyente es una vida de continua adoración. Ya el creyente no está sujeto a liturgias, ¿sí? A liturgias o ritos o ceremonias, sino que ahora el creyente, su propia vida, su propio accionar, ¿sí? Aquel que hace las cosas y lo que hace, lo hace de corazón para Dios y no como para los hombres, aquella persona está sirviendo y adorando a Dios, como es el caso de Colosenses capítulo 3, versículo del 23 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, mira, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está. Así que el creyente dentro del nuevo pacto, ya sea que coma, que vista, que trabaje o que sirva a otro, siempre y cuando lo haga
de corazón para Dios y no como para los hombres, ahí está la vida del creyente. Es una vida de continua. Así que el creyente que se levanta y rinde su vida al Señor, esa persona está adorando a Dios. De ninguna manera se puede justificar por medio de la Escritura de que nosotros ahora estamos limitados a ceremonias y ritos, como es el caso del Shabbat, que es una fiesta ceremonial, para nosotros entonces adorar a Dios. No se justifica dentro de las Escrituras. Así que él está infiriendo, él está añadiendo un pensamiento ajeno a la Escritura. Así que ahí está. Recuerden, la vida del creyente es una vida de continua adoración, como dice la Escritura. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios y no como para los hombres. Ahí está la vida del creyente en adoración. Es una vida rendida y entregada totalmente al Señor, no a los ritos y a las ceremonias, las cuales son sombra de las cosas pasadas. Ahí está. Muchas gracias. Pero dejando, tiene 2 minutos llamado para refutar. Como siempre han visto en este debate, mis preguntas no han sido contestadas. La pregunta fue, según allí que dice adorar a Dios, ¿cómo? Según las Escrituras, Dios pide que se le adore como creador. La cita que citó no tenía nada que ver con eso. Sí se habla de adoración, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo Dios pide que se le adore como creador? Se los voy a leer. Está escrito en Éxodo 20, Éxodo 28 al 11. Dice lo siguiente, mucha atención. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día, reposo es para Jehová tu Dios. Ya sabemos el resto. Ahora, en el versículo 11 dice lo siguiente. ¿Por qué el ser humano tiene que adorar a Dios? ¿O cómo? ¿Por qué debe adorar? ¿Por qué debe guardar el sábado? Porque en 6 días, fíjese, Jehová hizo los cielos y la tierra, el mismo modalismo que se cita en Apocalipsis 14:7, el mar y todas las cosas, es decir, Dios creó. Es el único mandamiento que tiene que ver con la adoración, de la forma de reconocer a Dios como creador. Aquí lo dice el texto. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová, es decir, si hizo es porque creó. Y si él creó es porque él es el creador. Entonces, adorar al que hizo, al creador. De hecho, la razón, según Apocalipsis 4:11, 11:4, no me acuerdo, la razón única por la que debemos adorar a Dios es porque él es el creador. Es lo que presenta la Biblia. Te lo voy a leer. Vamos cerrando, urgente. Entonces, ¿quieres refutar la Biblia? Apocalipsis 4:11. Vamos a leer, a ver. Digno eres, Señor, de recibir la gloria y honra y el poder. ¿Por qué el Señor es digno de recibir la gloria? ¿Por qué el Señor es digno de que lo adoremos? Aquí lo dice. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que vimos que el hermano no pudo contestar la pregunta. Cierro. Muy bien. A modo de conclusión, ha quedado demostrado de que no existe evidencia suficiente para sostener el Shabbat como un mandamiento vinculante a la cristiandad. Y justamente se tendría que justificar por medio de las escrituras dentro de las doctrinas o las enseñanzas apostólicas tal mandamiento, tal relación de dicho mandamiento con la iglesia, y no se pudo demostrar por parte del amigo. No nos demostró una cita donde se hable con toda claridad o se le comunique o se le dé enseñanza referente a este tema. ¿Y por qué era necesario? ¿Por qué surge la necesidad de que esto sea comunicado y enseñado? Porque justamente cuando nosotros vamos a la escritura en relación a este mandamiento, vemos de que este mandamiento está en 4 categorías, y estas 4 categorías la vincula directamente con la nación de los hijos de Israel. En Éxodo capítulo 31, a partir del versículo 12, se habla de forma extensa relacionado a este tema, y sabemos de que tiene mayor peso teológico el desarrollo extenso de un tema dentro de un capítulo que versículos aislados. Y cuando se hace mención sobre el tema que hoy estamos debatiendo, justamente lo da como un mandamiento. Primero lo da como un mandamiento vinculante a la nación de los hijos de Israel, lo da como una señal entre Dios y Israel, y si es una señal entre Dios y los hijos de Israel, ¿por qué se tendría que entrometer una tercera parte?
es incoherente. Segundo, se da como un día santo siempre que se dice de que el Shabbat es un día santo. Preguntémonos, ¿y para quién fue santificado? Porque la Escritura sí responde a esto. Dice, y guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Hablando con la nación y los hijos de Israel. Y cuarto, está como un pacto perpetuo donde la nación de los hijos de Israel tendrían que celebrarlo por sus generaciones. Es por eso que no es nada extraño cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos a Jesús yendo cada día de reposo como su costumbre. Tampoco no es nada raro ni extraño ver a las mujeres que luego de la muerte luego de la muerte de Jesús reposaron. Tampoco es nada extraño vamos a ver a Pablo yendo cada sábado a discutir en la sinagoga, porque eran judíos, sí, pero ¿dónde está la iglesia gentil guardando el mandamiento del Shabbat? ¿Dónde están las evidencias históricas en el libro de los Hechos donde se haga algún tipo de indicación, donde se estén congregando los gentiles creyentes en el Mesías guardando dicho mandamiento? No hay evidencia histórica. No vemos a Dios desagradándose de aquellas personas que no guardan el Shabbat. Sin embargo, vemos que Dios juzga y condena a los homosexuales, a los idólatras, a los avaros, a los que practican la orgía, la inmundicia, la fornicación, la laxivia, a los injustos, a los maldicientes, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la evidencia histórica? Ya que esto es un mandamiento tan importante y para nuestros amigos es un mandamiento tan importante, ¿dónde está esa evidencia histórica? No existe evidencia histórica. Y como vemos como vemos en la Escritura que de forma extensa, cuando se habla referente al mandamiento del Shabbat, se relaciona única y exclusivamente con la nación de los hijos de Israel. Bueno, está injustificado trasladar este mandamiento a la iglesia cuando este mandamiento está cerrado en categoría. Y sabemos que por la propia Torá, dice la Torá, no le añadiréis a la palabra que yo os mando. Y como Dios no hace nada sin revelárselo a sus profetas, es allí donde la iglesia, que está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y los profetas, es allí donde se tendría que ratificar, ya que si hubiese algún tipo de novedad referente a este mandamiento. Y no vemos una comunicación, no vemos una enseñanza extensa relacionada a este mandamiento dentro del nuevo pacto en relación a las cartas doctrinales. No hay ni la comunicación, no hay ejemplos históricos, ni vemos a Dios desagradándose. Lo que hay es simple inferencia por la parte de nuestro amigo. Él tiene que inferir que siempre y cuando se hable de mandamientos, eso que se está hablando es relacionado ¿a qué? A los 10 mandamientos. No, de ninguna manera. O sea, el decálogo, el nombre propio del decálogo no son los 10 mandamientos. Yo puedo citarle la Escritura donde se hace mención a mandamientos y no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, como el apóstol Pablo que dice, las cosas que yo he escrito son mandamientos de Dios. Y cuando vamos al contexto, no está hablando del decálogo, sino que está hablando sobre el orden litúrgico de la iglesia, ¿sí? Como es el caso, como es el caso de las lenguas. Sí, ya con esto termino. Como es el caso de las lenguas y el don de lengua y la administración del don de lengua estaba en los 10 mandamientos. No, de ninguna manera. Así que, en modo de resumen, siempre que se habla de mandamientos, está injustificado que esto se refiere como nombre propio del decálogo. Es injustificado y no se sostiene por la Escritura. Se tendría que justificar en el contexto. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. Igualmente, bueno, un llamado urgente, tu conclusión, 3 minutos y cerrar. Lee abajo, urgente. Yo pongo cerrando para que te agarres lo que te vas a agarrar para cerrar. Yo leo. Muy bien. Como había hecho mención en el principio de mi argumentación, es que el sábado y toda la semana de la creación es de Dios y Dios se lo da donde Él quiere y a quien Él quiere. Dios se lo dio a un pueblo y ese pueblo es lo que no ha podido refutar el amigo. Ese pueblo no ha cambiado. Ese pueblo sigue siendo el mismo. Así que en Génesis, aunque Dios se lo dio al pueblo de Israel, en Génesis capítulo 26, versículo 4 dice lo siguiente: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré esas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán benditas. Es decir, a través del pueblo de Israel, todas las naciones serían benditas. Ahora, ¿cómo serían benditas todas las naciones? Bueno, Deuteronomio 28, 1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Versículo 2 dice, si obedeces al Señor tu Dios,
todas esas bendiciones vendrán sobre ti. Ahora, del capítulo de Jeremías parece el nuevo pacto que Dios haría con su pueblo y lo hizo con el pueblo de Israel y la casa de Judá. Dios lo ha cambiado de pueblo. ¿Y en qué consistía ese pacto? Lo dice el versículo ahí, 31, si no me equivoco. Dice lo siguiente: es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en mi mente. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué ley? Muchos dicen la ley de Cristo. Estamos de acuerdo que es la ley de Cristo. Pero, ¿quién fue que dio los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí? Quieren poner una dicotomía entre la ley de Dios y la ley de Cristo. Pablo dice que nosotros debemos guardar la ley de Dios, no estando bajo la ley de los hombres, sino bajo la ley de Dios. Es decir, Pablo presenta la idea de que nosotros debemos guardar la ley de Dios. Entonces, ¿vamos a poner una dicotomía entre la ley de Dios y la ley de Cristo? Claro que no. De hecho, Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. ¿De qué ley se está refiriendo allí? ¿La ley de Cristo? Claro que no. Pablo sabía muy bien a qué ley se está refiriendo. En Romanos capítulo 8, cuando habla de cómo amar al prójimo, cita a los 10 mandamientos, cita al decálogo, no hurtarás, no matarás, y dice Pablo que en esto, amar al prójimo, se cumple la ley. Así que Dios no ha cambiado de pueblo, Dios no ha cambiado de ley, porque su ley es eterna, su ley es santa, justa y buena. De hecho, el amigo dijo que sí, que estaba de acuerdo. ¿De qué ley se refería Pablo allí cuando habla de Romanos? Habla de la ley del decálogo, habla de los 10 mandamientos. Así que en el versículo 46, en el versículo 49, en el Isaías 49:6 dice lo siguiente: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he perseverado. Yo te pongo ahora como luz de las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cuál era el motivo de que Dios había elegido a Israel? De llevar su luz a todas las naciones. Lo dice el versículo 6 de Isaías 49. ¿Y cuál es el propósito de Dios elegir y seguir siendo el pueblo de Israel? Los gentiles injertados al pueblo. ¿Cuál es el motivo de que Dios haya elegido también a los gentiles? Es llevar Fernando de Urgente. al pueblo, a todas las naciones.